Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 3, que nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, entonces nos pone en el año 29 después de Cristo, porque él empezó a reinar en el año 14 después de Cristo y fue en el año 15. Y entonces dice que Herodes era el tetrarca de la Galilea. No es el mismo Herodes del principio en el capítulo 1, cuando Jesús fue concebido y Juan Bautista fue concebido. No es el mismo, pero es el hijo de él. Entonces Herodes Antipas, que era el hijo de él, y él era tetrarca, entonces quiere decir que era un gobernador sin mucha importancia que se diga. Y en el 2 dijo, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, la verdad que era Caifás el sumo sacerdote, siempre tenía un sacerdote de cada vez, ¿no? Y Caifás entonces era el sumo sacerdote, Anás él era el anterior sumo sacerdote, pero los romanos lo depusieron para que no sea más y pusieron a Caifás en el lugar, que era, la verdad, era Anás era suegro de Caifás. Y Caifás entonces era el sumo sacerdote, pero por causa que muchos judíos lo conocían antes, entonces seguían considerando como sumo sacerdote, pero él estaba apartado de las funciones. Y dijo, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue a toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces Juan, él fue concebido no por Dios, no a través de Isabel y Zacarías. Entonces fue concebido con la misión específica desde el vientre de su mano, ya era lleno del Espíritu Santo y su misión era preparar el camino del Señor. Entonces cuando llegó este tiempo, el día 29, el año 29, después de Cristo, el Espíritu Santo empezó a hablarle y le decir que viniera para las regiones para empezar a predicar. Juan Bautista fue el último de los profetas. Hubo un periodo de como 400 años de silencio después de Malaquías. Y después de esto había centenas, ciclos, algunos ciclos que no tenía ningún profeta enviado por Dios en el mismo, mover de Elías y otros profetas. No había ninguno, hubo un silencio y ahora se levanta el último de los profetas. Interesante porque la Biblia dice que él fue el mayor de todos los profetas, porque los otros profetas estaban profetizando sobre Jesús y él fue el profeta que anticipó Jesús y que vio a Jesús, entonces por eso él era mayor. Pero también dijo que de acuerdo con la nueva alianza, él era el menor de todos, nos poniendo nosotros en la nueva alianza en un estándar más alto. Y aquí está diciendo que él fue en toda la región. Entonces, después de tantos siglos, sin ningún profeta, Dios levanta un hombre. Es raro y también extremadamente carismático. Toda la gente eran así, totalmente... iban atrás de él, estaban buscando por él, eran atraídos por Juan Bautista y él se vestía de peles de camellos y él también comía mel silvestre y también gafanhotos. Entonces era una cosa rara y él también era bastante nómade, él vivía en el desierto, pero entonces empezó a andar, a viajar ahí por las márgenes del río Jordán. El profeta insistía en el arrepentimiento y el carácter íntegro de él. Él era extremadamente íntegro, atraía a toda la gente, tanto los más simples como la élite de los judíos, los saduceos, fariseos, todos eran atraídos por él. Y él decía, ¿no? Como que Dios podía crear o sacar de las
piedras los hijos de Abraham, y que ellos no se creían que ser hijos de Abraham era gran cosa, porque Dios podía crear de cualquier lugar. Porque ¿sabes qué? Él venía y le hablaba esto porque los judíos pensaban, porque ellos eran hijos de Abraham, entonces ellos heredaban la salvación, no necesitaban hacer nada para heredar la salvación, porque ya eran hijos y ya eran herederos. Y Juan estaba diciendo, no es así. Ustedes necesitan arrepentimiento, ustedes necesitan cambiar de vida. No se hereda la salvación es personal. La salvación es con cada uno de nosotros. Entonces dice, vos que clama del desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las veredas. ¿No? Todo el valle será rellenado y se bajará todos los montes. Entonces, aunque los montes altos, los valles, entonces todo será una piedra plano. Y él vino a preparar este pueblo para recibir al Mesías. Y lo más interesante es que el bautismo, y él estaba bautizando, no todo el pueblo, y él bautizó todo el pueblo en esa región, los más importantes y menos importantes, los sacerdotes, quien sea, él bautizó a todos. Y el bautismo, lo más interesante que el bautismo era algo que los judíos hacían para los gentiles. Cuando un gentil quería ser judío, entonces ellos tenían que ser bautizados. Y ahora Juan Bautista está diciendo que todos tienen que ser bautizados, que ellos también tenían que pasar por el mismo rito que los judíos tenían que pasar. Y él estaba diciendo que tenían que tener una ética social. Él estaba hablando que teníamos que participar de nuestros recursos para aquellos que necesitaban, y para aquellos que cobraban impuestos, que no cobrasen más de lo que debía, y para los que no trataba de extorquir a la gente cobrando mucho más. También él estuvo hablando con el abuso de autoridad que generalmente los soldados hacían con la gente, y él estaba diciendo que no se puede usar el uso de la fuerza, ¿no? O la mentira para llevar a la gente a hacer lo que quería. Y él denunció toda la gente, todos los pecados, y llamó a ellos de raza de víboras, y que necesitaban de arrepentimiento, y que ellos no se creían que tenían ya heredado la salvación, porque Dios podía levantar de todos los lados sus hijos, ¿no? Y entonces dice, incluso él fue tan fuerte en todo que él denunció el adulterio de Herodes, porque Herodes casó con Herodías. Herodías era su sobrina y era también la esposa de su hermano. Y él se separó, se divorció de la esposa de él, Herodes, y se casó con la hermana, con esa sobrina, que también era hermana de Felipo, que era su hermano. Entonces, Juan Bautista fue y confrontó a Herodes, que lo prendió y lo puso en una fortaleza, y ahí lo prendió, porque él no quería saber, no de arrepentirse. Pero él tenía ese carácter fuerte, este carácter que denunciaba. Él fue el mayor de todos de la antigua alianza, pero el menor de todo en la nueva alianza. Dios poniendo a nosotros siempre mejor. Él esperaba y conocía las promesas de Dios. Juan posiblemente sabía muy bien las circunstancias de su nacimiento, lo que pasó con su papá, con su mamá, y desde el vientre de su mamá él ya era ungido para predicar y preparar el camino del Señor. Entonces él viene en esta fuerza. Él sabía quién él era, él sabía su ministerio, él sabía todo lo que esperaba, y él confiaba y esperaba en las promesas de Dios. Y él percibió cuando Jesús llegó. Cuando Jesús, y aquí está diciendo en el 21, aconteció que cuando el pueblo que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Tremendo, porque este es un bautismo, ¿no? Este bautismo era algo que los judíos hacían para los gentiles. Ahora todos los judíos estaban pasando por eso, y Jesús viene y se identifica.
se identifica con toda la gente, con todo el pueblo y dice, yo también quiero ser bautizado para se identificar contigo y conmigo. Y entonces cuando él fue bautizado, antes de esto, Juan estaba diciendo, no, porque la gente estaba pensando que él era el Mesías. Entonces él dijo, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Viene uno que es mucho mayor que yo, de cual yo no soy digno de desatar sus calzados. Y él dijo, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, Juan Bautista siempre supo su ministerio. Y siempre él supo decir a la gente, yo no soy el Mesías. Él nunca quería la gloria para él mismo. ¿Cuánto deberemos aprender de Juan? Él nunca quiso la gloria para él. Cuando la gente quería llevarlo, ¿no?, como el Mesías, él dijo, no, allá está el Mesías. El Mesías está ahí. Y cuando Jesús viene, entonces él identifica el Mesías. Y muchas veces fue preguntado y dijo, yo no soy el Mesías está ahí. Y apuntó a sus discípulos que lo siguieran. Entonces él tenía una humildad porque él sabía qué era su llamamiento. Es importante cuando nosotros conozcamos nuestro llamamiento y cuando nosotros conozcamos también nuestra identidad, porque la identidad de Juan Bautista estaba ligado a Jesús. La identidad de él era preparar el camino del Mesías. Y cuando él estaba preparado o enfocado en preparar el camino del Mesías, entonces él tenía su propia identidad. Esta identidad es lo que nosotros también tenemos que tener. Y tenemos que llevar a la gente a conocer el Mesías, a conocer a Jesús y no enfocar a nosotros mismos, enfocar en lo que nosotros somos. Lo importante de todo es Jesús. Que Jesús crezca, que Jesús sea glorificado, que Jesús sea conocido por la gente, que la gente no me conozca a mí, pero conozca a Jesús, a quien yo predico. Entonces aconteció que cuando todo el pueblo vino a bautizar, Jesús también vino. Y él fue bautizado por Juan, aunque él era el Hijo de Dios, pero él quiso identificarse contigo y conmigo en todas las cosas, incluso en el bautismo. Pero cuando él se bautizó, entonces descendió el Espíritu Santo sobre él en una forma corpórea de una paloma. Interesante porque Jesús, él fue concebido a través del Espíritu Santo. Ahí en el vientre de María, el Espíritu Santo vino sobre ella, entonces ella concibió el Mesías. Y ahora el mismo Espíritu Santo que concibió Jesús en el vientre de María, ahora él viene sobre Jesús para ungirlo y traer poder para que él pueda predicar, ¿no?, y empezar su ministerio terreno. Y él vino en una forma de paloma. Paloma era una ave muy importante en los rituales judaicos, porque ellos entraban y no sacrificaban la paloma en los rituales también. Entonces esta palomita, que era el símbolo de sencillez y de cariño, entonces ellos se identificaron. Y una voz vino del cielo que dijo, tú eres mi hijo amado y a ti tengo complacencia. Aquí tenemos la Trinidad. La Trinidad se manifiesta aquí en el bautismo de Jesús. Jesucristo, el Hijo, el Espíritu Santo en forma corpórea y después Dios, ¿no?, el Padre del cielo habla. Este es mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Dios está aprobando a Jesús y diciendo, este es mi hijo que yo amo mucho, para que nosotros lo oigamos, lo obedezcamos. Entonces el propio Dios se manifiesta
en todo eso. Y entonces, y Jesús, interesante que cuando Juan está diciendo que no, yo no soy el Mesías, pero viene uno que viene después de mí, que yo no soy digno de desatar la correa de tus calzados, él os bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Entonces, este mismo Espíritu que concebió Jesús en el vientre de María, ese mismo espíritu que vino sobre Jesús en forma de paloma, Jesús dice, no, la palabra, que Él nos bautizaría con este Espíritu Santo y con fuego. Y es interesante que esta palabra, no, Él bautizará, no, está diciendo que bautizar, ¿no? Él os bautizará. El tiempo en el original no es aquí, aquí está en el futuro, Él os bautizará en el Espíritu Santo, pero aquí está diciendo en el gerundio, entonces está diciendo que Él bautiza y continuará bautizando. Entonces está diciendo el poder de Jesús, Él es quien nos bautiza con el Espíritu Santo y quien da dones para nosotros. Y en el versículo 23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Viste que Juan Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, en este tiempo, un año antes de Jesús empezar su ministerio, Juan Bautista empezó y predicó por todos los lados y bautizó toda la gente, el bautismo de arrepentimiento, y ahora viene Jesús. Y él era de la edad de 30 años y él estuvo predicando 3 años y medio. Entonces 33 años y medio fue la edad con que él murió en la cruz. Y aquí empieza a resaltar, no, según se creía, ¿no? Según se creía, él era hijo de José, porque se creían que era hijo de José, porque José lo adoptó. Él era hijo de María, ¿no? Y con el Espíritu Santo. Entonces, es decir, el Espíritu Santo trajo esta semilla del cielo y implantó en el vientre de María, ¿no? Y entonces tenía la parte de María, pero no tenía la parte de José. Pero se creía que era hijo de José, porque José lo adoptó como su hijo. Y la adopción no tiene que ser carnal, aunque tú no tienes un hijo carnal, tú lo puedes adoptar y amarlo de todo su corazón. Y fue que José hizo. José cuidó de ese hijo como si fuera su propio hijo. Y aquí está diciendo toda la genealogía de Jesús. Yo no voy nombre por nombre, pero lo que esta genealogía está tratando de decir es que Jesús, todas esas personas de la familia de Jesús, hacían parte de la sangre de Jesús. Nosotros somos y tenemos la sangre de nuestra familia. Y todo lo que nuestra familia, nuestros antepasados pasaron, ahora es puesto en nuestra vida. Y lo mismo pasó con Jesús. Él era el resultado de la vivencia de todas estas personas, así como nosotros somos el resultado de las vivencias de nuestros antepasados y tenemos su sangre. Jesús tenía su sangre y el sangre de estas personas. No, en esta lista él tenía toda la tradición de esta familia. Él tenía la sangre de esta familia, él tenía la creencia, él tenía todo lo que esta familia tenía. Entonces, ¿quién fue? David, él era descendiente de David, él era descendiente de Judá, él era descendiente de Abraham, él era descendiente de José, y aquí está diciendo que él era descendiente de Adán, y Adán era descendiente de Dios. Entonces, tanto en la vida como en la muerte de Jesús, Él fue, y por toda la eternidad, toda esta genealogía hacía parte y hace parte de su vida, de nosotros. Entonces, esa genealogía enfatiza el elo de Jesús con la humanidad, pero también enfatiza el elo de la humanidad con Dios, porque termina diciendo, hijo de Adán, y hijo de Dios. Jesús tenía un elo con todas estas personas, con
con toda la humanidad, con cada uno que hizo parte y con las historias de estas personas que hicieron parte de su genealogía. Y eso quiere decir que Jesús era un hombre, hacía que estaba enseñando la humanidad de Jesús, pero también estaba enseñando que la humanidad, nosotros todos, venimos de Dios, somos parte de Dios. Gloria a Dios por eso, que aprendemos a ser parte, entender que nuestra familia comparte su historia, comparte sus sueños, comparte su sangre, comparte su cultura, comparte muchas cosas, así como Jesús tenía todo eso en sí y por toda la eternidad. Amén. Yo me quedo aquí con esta palabra. Espero que bendiga su corazón y su vida. Y si tú has escuchado hasta el final, me encanta siempre poner un versículo que es la clave de todo eso, la clave de todo este capítulo. Entonces, si tú has escuchado hasta el final, escriba ahí: tú es mi hijo amado. Las palabras de Dios para Jesús. Tú eres mi hijo amado, porque Jesús era el hijo amado de Dios. Y Jesús era parte de nuestra humanidad, pero nosotros que somos humanos somos partes de Dios también, porque Él puso esto en nosotros. Tenemos la chispa de Dios, tenemos la facultad de Dios, tenemos esta partecita que es de Dios, venimos de Dios, el soplo de Dios en nuestros pulmones. Por eso que nosotros venimos de Adán, hijo de Dios, y tú eres un hijo de Dios. Que Dios te bendiga con estas palabras.